Bueno, bienvenidos a todos los que nos ven, nos escuchan. Hoy estoy con una invitada muy especial que ya llevo tiempo de conocer, cineasta costarricense, que ya tiene su primer largometraje, su ópera prima. Y hoy estoy muy feliz de tenerla aquí. Alexandra, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es No, un placer para mí también estar acá. muchas gracias. Bueno, quiero empezar hablando, es simplemente una conversación. Entonces, sé que está terminando el proceso de su última película, que está ya en post. Entonces, un poco de eso, cómo va todo eso, su vida ahorita como editando. De una vez. Sí, de una vez. Wow. O sea, no sé, es que siempre el proceso de una película es como una carrera de fondo, ¿verdad? Entonces, estoy en la última, como en el último sprint, ¿verdad? De esa carrera. Entonces, en este momento, la verdad estoy emocionada por estar cerca como del final, pero también estoy llena de un montón de inseguridades, ¿verdad? Como típicas de, pues, concretar, ¿verdad? Ya esta película y ver ya ponerla ahí afuera y de alguna manera ya es de la gente, ya es del público, ya un poco descubrís qué diablos fue lo que hiciste, ¿verdad? Porque no tiene una percepción de lo que es hacer una película, pero luego se lo mostrás a la gente y ahí pasa completamente otro fenómeno, ¿verdad? Entonces también siento que hay que tener una coraza muy fuerte para esos procesos, ¿verdad? Pero también es maravilloso, porque también uno descubre un montón de cosas que uno tampoco sabía que el mismo producto tenía. Entonces, la verdad, estoy cansadísima, digamos. Ha sido un proceso muy largo, muy extenuante, muy doloroso, pero también muy chiva. Entonces, también uno se siente, después de haber sobrevivido como 5 años sosteniendo una vaina que parece como una locura, ¿verdad? Un delirio, ¿verdad? De como llegar hasta acá, uno igual, hay como un placer muy tuanis de sentir de que uno sobrevivió hasta acá. Entonces, como solo eso para mí también es como un gran mérito al trabajo que uno pudo hacer. No. Empecé así como directo por algo y era específicamente por esto, porque, o sea, voy a hacer una presentación, una introducción, vamos a hablar un poco de todo lo que has hecho, pero qué mejor presentación que para lo que usted hace, que en el momento que está ahorita, que es después de un proceso tan largo, una segunda película, un momento importante, y de que, bueno, sé que altos y bajos en cuanto a varias cosas. Entonces eso me parece interesante, que empezar como describiendo un poco ese momento en el que se encuentra, para retomar un poco y que la gente conozca un poco como el proceso que ha llevado. Bueno, es egresada de la Universidad Veritas, su proyecto de tesis, su primer cortometraje, que tuvo un recorrido muy tuanis, que estuve leyendo, lo vi ayer, que me lo pasó. Estuvo en La Habana, en Ícaro, que de ahí nació, eso fue en 2014 si no me equivoco, y de ahí nació el proyecto 2017 que es Medea, que es su ópera prima. Entonces es un poco el bagaje a grandes rasgos que estuve viendo. He visto obviamente el largometraje y el cortometraje, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y me gustaría hablar un poco como de ese proceso y de dónde está ahorita. Ya hablamos de que está en edición y todo, y si volvemos a ver un poco hacia atrás, que a veces 3 proyectos, yo lo he pensado, quería ver qué pensaba hacer, que tal vez tres proyectos en otra cosa, en pintura o algo así, es poco tiempo, pero en cine o sea, el cine es un arte de paciencia. Entonces me gustaría saber cómo ha vivido eso de esos 3 proyectos, de lo tiempo que ha llevado y los pensamientos sobre eso, ahorita que está culminando el segundo largometraje. Sí, es loco, porque cuando uno lo piensa como en perspectiva, uno dice, bueno, es apenas mi segunda película, ¿verdad? Como no, pero lo que involucra, ¿verdad? Hacer una película, además en un país como en el que vivimos, ¿verdad? Donde los recursos son limitados, donde realmente hacer una película nunca está exento de un enorme sacrificio, ¿verdad? Porque uno, pues, o sea, los fondos locales son limitados, las posibles inversiones son limitadas, o sea, uno siempre se la está jugando, o sea, siempre uno está haciendo con lo que hay y con lo que puede y está intentando, y además, pues,
de que la realidad de la mayoría de los cineastas en este país, que tenemos que hacer otras cosas, no podemos vivir del cine, ¿verdad? Porque también no existe financiamiento suficiente para que vos puedas vivir de hacer tu película y ya, sino usualmente tenés que además tener una doble vida. Entonces, ha sido un poco como lo mencionaba ahora, muy agotador, muy agotador, pero también hay un proceso como de una madurez emocional también que yo siento que ninguna otra cosa me lo ha dado, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera el cine involucra tantos otros procesos, o sea, involucra trabajar en equipo, ¿verdad? Uno tiene que constantemente estar trabajando en equipo, conocer gente nueva, convencerla de que se involucre en tu proyecto, a veces cuando no tenés nada, ni un 5, ni, ¿verdad? E incluso en los primeros proyectos, cuando no tenés una película previa, cuando, o sea, estás de cero, entonces tenés prácticamente como que seducir constantemente y tenés que ver cómo haces para que suene que tu proyecto es vital y importante y se necesita contar o sea, como que eso siento que es como una cosa como bien retadora y además de lo que involucra ya el proceso en sí de producirlo, ¿verdad? De lidiar con gente y todo, y además las sensibilidades que involucra hacer una película para todos los miembros de un equipo, porque es un proceso que siempre es al límite, siempre es, ¿verdad? Poco tiempo, muy intenso, ¿verdad? Pocos recursos, etc. Entonces también el aprender también a trabajar en equipo, a comunicarse, ¿verdad? De una manera como cómo hacer, ¿verdad? Para comunicarse de la mejor manera, cómo hacer para construir un equipo, cómo hacer para, o sea, para encima de todas las cosas que es lidiar con una producción, hacer una obra artística, o sea, uno dice, santísima, ¿verdad? Es una vara muy retadora, entonces el sentir como que en cada uno de esos procesos me fogueo un poquito más en eso, aprendo a comunicarme mejor, aprendo a trabajar mejor en equipo, estoy armándome también como un equipo de gente con la que me gustaría trabajar, gente con la que siento confianza, y también un poco como conociendo mi lenguaje, porque uno como con cada película va descubriendo un poco cuál es como su manera de trabajar, cuál es su estética, ¿verdad? ¿Qué tipo? Y no sé, a mí, por ejemplo, no me gustan las producciones demasiado grandes, entonces yo necesito como hacer una cosa como que parezca una familia y dentro de esa familia pues vamos a crear una, ¿verdad? Y yo y mis 1000 dinámicas y además digo, como soy profe también, entonces tengo todas las dinámicas también dentro de las filmaciones. Entonces para mí cada película es como crear una familia, ¿verdad? Y aprender a convivir todos juntos y encima de eso crear una obra todos juntos. Entonces esa vaina es maravillosa, pero también a veces es súper angustiante, retadora, Sí. etc. Y también bueno, yo pensaba mucho sobre un proceso muy ambiguo, porque digamos, tal vez como en países que ya tienen como una industria más definida, es como seguir una línea. Bueno, yo que conozco un poco de cerca, como lo que hemos comentado de su proceso en las películas, sé que también es un proceso largo y que, no sé, personalmente, yo siento que el proceso crea muchas dudas de, como no existe esa línea, no se sabe si estoy haciendo el proceso bien o lo estoy haciendo mal. Y de hecho, ese es un ejercicio que quería hacer. O sea, si tuviéramos que... o sea, yo le hiciera la pregunta, expliquemos cuál es el proceso para hacer una película en Costa Rica a alguien que no tiene idea, que tal vez quiera, tal vez no, o solo quiera saber. Entonces, digamos, le doy pie. Hay dos formas, hay como hacerlo sin estudiar o estudiando. Hay lugares para estudiar que, digamos, está la privada y la pública, que las dos son opciones difíciles por diferentes razones. Y después es como buscar fondos. ¿Cómo explicaría usted ese proceso, digamos? Tal vez, yo sé que va a ser siempre desde su experiencia y Claro. como usted lo ha hecho, pero digamos, usted dice, en Costa Rica, digamos, esto es más o menos el hilo, si tuviéramos que definirlo como en una industria que usted ocupa para hacer una película. Uf, es loco, ¿no? Porque al inicio tenés una idea. Yo creo que incluso hasta que ya, incluso cuando finalizas la película, aún tenés una idea, ¿verdad? Como una idea que va mutando, pero al inicio tenés una idea que de alguna manera empezás como a comunicar, que es vacilón, porque digamos también vos, ¿verdad? Como, y todo el resto como de personas que han pasado, que han sido como estudiantes, que han acompañado, también me dicen, ya necesito ver esa, o sea, porque lleva 5 años hablando, o sea, yo digo, claro, es como ¿verdad? Uno sigue hablando un poco como esta idea y desarrollándola
Y al inicio pues tenés una idea y empezás a comunicársela a personas, empezás a escribir algo, a desarrollar. Habrá gente que tal vez es como más, ¿cómo decir? Como un poquito más hacia adentro, pero yo digo, cuando algo me apasiona lo comparto y me gusta como compartir los procesos creativos y así, sobre todo con personas que pasan por procesos similares. Entonces, de ahí al inicio empezás a escribir algo, usualmente uno parte de convocatorias. Entonces, por ejemplo, hay convocatorias y de repente hay un taller de desarrollo, que al inicio idealmente uno no manda fondos porque el proyecto no está lo suficientemente desarrollado. Pero entonces, en Latinoamérica hay muchos espacios de desarrollo donde empezás a escribir, por ejemplo, un tratamiento. O sea, todo lo que compone una carpeta, una sinopsis, un tratamiento, un presupuesto, un plan financiero, no sé, un tratamiento estético, o sea, como un poquito... Todo esto lo hace el director. Ajá, lo hace el director e idealmente productor. Muchas veces ni siquiera tenés un productor al inicio, entonces lo hace el director. Porque, bueno, algo que tal vez no es tan sabido es que el cine lleva un equipo enorme. O sea, para realizar, o sea, por más que usted diga, yo me gusta tener un crew pequeño, o sea, es grande. Es un gentío. Sí, porque digamos, dirección, producción, fotografía, arte, sonido, bueno, y todas las ramas que salen de ahí. Sí. Entonces, digamos, eso, pero hasta ahí es solo usted como directora y tal vez un productor idealmente en ese proceso. Idealmente, sí. Y después, pues, empezás... O sea, mucha gente trabaja así, digamos que empezás a aplicar estos talleres te dan feedback, te destruyen el proyecto, vos con eso pues seguís trabajándolo, luego, no sé, por ejemplo, yo a veces trabajo con algún asesor o asesora, entonces de repente al inicio, digo, no sé, con esta última peli, pues yo empecé a trabajar con una asesora de guión, entonces yo le podía pagar lo que podía pagarle en ese momento de mi propia plata y le decía, bueno, para que me acompañes en el guión. Cuando yo tengo un guión lo suficientemente como sólido, empiezo a aplicar a fondos, a veces locales. Idealmente uno empieza con los fondos locales, ¿verdad? Y luego puedes aplicar más a fondos internacionales, porque muchas veces estos fondos internacionales o posibles coproducciones con otros países, es necesario que vos tengas un porcentaje de esa película ya garantizado, o sea, como que idealmente tengas el fondo de tu país. O decir, bueno, tengo tantos, no sé, como fondos de desarrollo, etc. Entonces, por ahí va un poco la cosa y después de eso, cuando levantás idealmente una buena parte del financiamiento, pues te mandás de ahí a grabar. Yo usualmente empiezo desde esos momentos en los que estoy desarrollando y escribiendo, ya yo empiezo, por ejemplo, a trabajar con actores con los que me gustaría, o sea, utilizo si tengo algo de financiamiento para desarrollo, lo utilizo para hacer casting, ensayos, empiezo un poco como a armar la película antes de filmarla, o sea, empiezo como un poco a conocer a esos personajes, cómo actuarían, cómo se verían, a trabajar con un fotógrafo o fotógrafa, digamos, como mucho tiempo antes, armar la puesta en escena y luego ya cuando llego a un porcentaje que me permita filmar, pues filmo, ¿verdad? A veces tenés el financiamiento por completo asegurado, a veces no, solo tenés para filmar y luego ves a ver cómo termina esa vara y digamos, es como el futuro de la mayoría de las películas. Con mi primera peli, pues fue una vaina así, o sea, yo no tenía la plata, yo apenas tenía para grabar una semana y un fin de semana. Y ya, y eso fue lo que me mandé a hacer y esa vara ahí salió, digamos, pero como que de ahí uno, así digo, hace lo que puede y ya después pues la posta es todo otro proceso, ¿no? Medea se grabó en una semana y un fin de semana. O sea, como una Semana Santa entera, o sea, como el fin de semana anterior y la Semana Santa entera. Y ya. Ya, o sea, y luego grabamos otro fin de semana. Ah, ok. Bueno, eso está interesante porque ¿cómo fue un poco ese proceso? Hablando ya de su primera ópera prima, venía Irene, que entiendo que de ahí nació en el festival en Guatemala, si no me equivoco. Como ese proyecto, entonces, o sea, teniendo ese poco tiempo, ¿cómo se adaptó el proyecto a esas condiciones o las condiciones vinieron después de ya tener como la idea y todo? No, o sea, en realidad yo al inicio tenía la idea, yo empecé a desarrollar ese proyecto, me pasaba que era un proyecto, al tener un tema tan controversial y el aborto, y era una peli como oscura y extraña y era mi primera película, yo no tenía como tanta maña en saber cómo comunicar las cosas, o sea, no sé, como de que yo siento que como que me tuve que mandar a hacerla, o
sea, y me mandé a hacerla prácticamente casi que sin financiamiento. Tuve un fondo de desarrollo al inicio, ¿verdad? Que te da un primer impulso. Y después yo dije, apliqué a todos los fondos posibles de producción, me dijeron que no. Entonces yo dije, no, ni mierda, voy a hacerla igual. Entonces hice un crowdfunding y ahí fue un poco como salió esa vara. Y de ahí salieron mucha gente como aportando cosas, que eso estuvo muy tuanis, un inversionista también que puso un poquito, y así como que produje la peli, pero también la produje porque realmente eso era lo que me alcanzaba a hacer con esa cantidad, ¿verdad? Con el tiempo, y obviamente también todo ese proceso previo que tuve con los actores, con el director de foto, o sea, como que todo eso hizo que ya a la hora de filmar se agilizara un poco la cosa. Entonces la peli como que salió como más rápido, ¿verdad? Y digo, sí. Sí. Eso está tuanis porque, digamos, en muchos, yo sé que aquí también lo ideal que sería que fuera por negocio, que se hacen películas, pero aquí siento que hay muchas cosas que pesan más que el negocio, por lo cual la gente hace cine. Usted personalmente, ¿por qué hace cine acá y por qué ese empuje? O sea, porque hay que encontrar gente también que sean como amigos del proyecto, que tengan esas ganas de hacer, o sea, no, la gente no está diciendo, lo hago por este monto y punto. Aquí todo el mundo sabe que si quieren hacer cine, es ayudándose entre todos y por un objetivo más grande. ¿Cuál es ese que usted le transmite como a esa gente que quiere que se una al proyecto? Bueno, yo creo que es muy importante como el discurso de la película. Digamos, una película como Medea, ¿verdad? Que era mi primera peli. Era una peli como de un tema que era necesario. O sea, era necesario como incomodar, era necesario como mover un poquito como el piso en relación a ese tema. Más en un país como Costa Rica, que es como tan pasivo en torno como muchas, o sea, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con ciertas varas, pero nunca incomodamos, ¿verdad? Es una cosa como que yo siento que está ahí un poco inmerso, digamos, en nuestra cultura, como el no tener que pelear, o no tener que incomodar, o no tener que decir incluso lo que pensamos, ¿verdad? Es como un poquito. Y esta era una película como un poco incómoda, muy de otro perfil de Costa Rica, cero lo que se espera de este país en otros países, digamos. Entonces, para mí era importante como contar eso, mucho, era importante como. Y al mismo tiempo yo, desde mi proceso personal, como que para mí, de eso se tratan un poco como las películas, como de esas cosas que de alguna manera yo no soy capaz de comunicar, tal vez hablando, ¿verdad? O yo no soy capaz de llevar allá, ¿verdad? Pero el cine, al ser este proceso como masivo, te permite como llevar un mensaje de una forma como mucho más poderosa, ¿verdad? Y como sea, yo digo, bueno, Medea, que fue una peli pequeñita, que incluso a nivel nacional, no sé, digo, estuvo 4 semanas en el cine y que era como 2,000 y pico de espectadores, ¿verdad? Pero yo no dice, 2,000 y pico de personas vieron eso, ¿verdad? Y como sea, algo pasó ahí. Y yo creo que eso es como importante. Y bueno, aquí y en otros países de Latinoamérica y en Europa, que además la gente me decía, pero no entiendo, pero ¿por qué el personaje hace esto? Pero no sé qué. Y yo les decía, es que el aborto no es legal en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y me decían, ¿verdad? O sea, imagínate digamos, lo poco que conocen de esas realidades, ¿verdad? Que una cosa, pero claro, la película servía para eso, servía un poco como para, y no necesariamente en una película como que te decía que tenés que pensar, ¿verdad? Sino era un poco como, enfrentate a esta situación, vivila de cerca y luego vos decidís qué pensás al respecto, ¿verdad? Sí, porque eso me llama mucho la atención. Hablo la película desde afuera, más que todo porque, por eso que usted dice, porque la película no la vamos a poder explicar, porque si yo la puedo explicar, lo hacemos y no se hace la película. Pero sí me interesa mucho como todas estas cosas y el contexto donde se hace y el momento, porque 2017 se hace la película y la vi ayer, ya la había visto 2 veces, pero la vi ayer y algo que me llamó mucho la atención fue eso, que ahora es un tema que por dicho se habla mucho y ya se ha abordado muchas, pero en ese momento no fue un tema sobre el aborto o sobre como directo. Siento que fue como más sobre unos sentimientos de una persona que lo estaba pasando y como intentar ver eso. También vi mucho como sobre micromachismo, que no era machismo como directos o como que iban a marcarlo,
Y eso era muy tuanis, porque usted estaba viendo la película y usted se sentía incómodo por cosas que tal vez usted no había considerado hasta que vio eso. Entonces eso me parece que estuvo muy bien logrado y me interesa también saber un poco cómo se trabajó eso con los actores y, o sea, porque sé que tiene un proceso muy interesante. Ustedes me gustaría escuchar un poco como sobre eso. Wow, bueno, con Medea trabajamos casi que un año, o sea, fueron como 3 meses de casting, que era como laboratorios locos donde en realidad yo convocaba a un grupo, por ejemplo, con la protagonista, convocaba, no sé, 5 chicas, actrices, que yo les seguía la pista, que me interesaban, que me interesaba su trabajo. Y a ellas, por ejemplo, las convocaba y durante un día hacíamos ejercicios relacionados con la película, ¿verdad? Como, no sé, de repente a veces eran desde ejercicios actorales muy físicos, ¿verdad? Como contact, hacer no sé qué figuras o que son animales o que no sé qué, ¿verdad? Hasta de repente como hacer pequeños monólogos donde yo las entrevistaba de alguna forma, pero las ponía a hacer una acción extraña que las lleva. Entonces, era un poco como empezar a estudiar el registro de esas actrices y hasta dónde podían llegar y qué podían, ¿verdad? Cómo era su mundo interno, ¿verdad? Y Todo eso, perdón, con un guión escrito. O se iba como escribiendo. Más o menos, ahí va, ahí va. O sea, digo, Medea como que yo tampoco diría que tuvo como un super guión, ¿verdad? Sí. Digamos, fue como... O sea, fue como parte del proceso de escritura Más también. bien yo siento que el mejor guión que escribí fue después de todo eso. O sea, después de todo eso, después de trabajar tan, ¿verdad? Como que yo había escrito un algo y después de todos esos procesos, como que me senté y escribí una vara que me cuadró. O sea, como que yo sentí que ayudó. Y después durante, no sé, 6 meses ya yo empezaba a trabajar con las personas que potencialmente iban a hacer la foto. Al inicio era como también como un casting de fotógrafos. Era una vaina como que yo decía, bueno, pero tal vez podemos hacer un pequeño ejercicio. Y iba un poco como midiendo también la sensibilidad de estas personas para esto. Y después llegué, bueno, y ya empezamos como a acercarnos a escenas, ya con la persona que definitivamente iba a ser los protagonistas y el fotógrafo, y yo iba como casi que ensayando la película, iba a las locaciones donde yo quería, o sea, no ensayaba como en un cuarto o así, sino yo me iba, no sé, de repente quería hacer una escena en la Bohemia, entonces yo me iba de verdad a la Bohemia y hablaba con los maes de ahí y decía, bueno, voy a hacer unas tomitas, que si me dejan no sé qué. Entonces yo empezaba de una vez como a hacer ensayos ahí en vivo y a ensayar la puesta en escena y a ensayar vainas de actuación. Y mucho era, o sea, procesos muy intuitivos y muy locos, porque a veces las escenas no era como que íbamos a hacer exactamente lo que dice la escena, sino yo llevaba a veces combinaciones y yo ahora le vas a contar sobre una vez que no sé qué y ahora vos vas a reaccionar como que todo lo que dice da risa y ahora vamos a hacerlo como versión como si ustedes tuvieran 5 años. Y muchas de las escenas de la peli son así, son combinaciones loquísimas, rarísimas y es muy vacilón porque yo siento que eso le da una naturalidad a la actuación. Son como capas que al final Claro. no van a terminar siendo como las direcciones exactas de lo que va a pasar, pero son capas que le ayudan a trabajar. Claro. Y eso es algo que a veces no se ve y no se entiende más en Costa Rica, que se critica, yo no quiero hablarme, pero mucho la actuación, como en las películas y en lo que se hace audiovisual, siempre es algo que usted escucha a la gente hablar. Y es más que cuando es una película tica se siente, pero esta película de hecho fue la primera que yo como que ni siquiera pensé en eso. Wow. Y eso está muy tuanis pero también hay que ver el trabajo que hay detrás. O sea, que no es como llegar y decirle, ok, ahora va a hacer esto, sino que de verdad hay cosas que tienen que... Sí, son. Y además yo creo que una cosa más importante, además de qué es lo que uno llegue a decir al set, ¿verdad? Es el proceso previo. O sea, yo me gané la confianza de estos maes por meses. O sea, de que yo le decía, bueno, hay 1000 escenas que hay súper íntimas, comprometedoras, ¿verdad? Y que ya los actores sentían la confianza de, no sé, de deschingarse ahí nomás, ¿verdad? Como, y no se sentía una vaina que están haciendo una cosa que, no, es como que ya se ganaron y saben que lo que sea que vos vas a buscar o retratar ahí, ellos están de acuerdo. Y ganarse, digamos, ese contrato ético, de alguna manera, entre director, actor o actriz, digamos, es como una vaina que se gana con el tiempo. Entonces yo creo que siempre cuando la gente
quiere saber cuál es el secreto en la dirección, ¿verdad? Y es como tiempo, mae. O sea, digamos, no hay una fórmula, cada director y cada directora tendrá su fórmula, pero lo que yo sí creo que es vital es el tiempo. O sea, el tiempo para encontrar esa película que de alguna manera ambos están buscando. Y que muchas veces cambia muchas cosas que uno tenía como pensado. Y ya cuando usted lo ve, se da cuenta que es otro. O sea, ayudan no solo en actuación, esos ejercicios, sino como ese proceso que se lleva con todo un equipo y de esto que es el cine, que no es individual, no es como de una mente pensando y ya. Creo que cambia muchas cosas también de todo. O sea, aunque se haga directamente con actores, sé muchas cosas de fotografía, de cómo se quiere abordar y hasta la edición. Que me interesa saber cómo fue ese proceso, porque la edición es casi como una reescritura de la película. Bueno, yo tuve el privilegio con trabajar con una montajista que es, o sea, es una genia. Y ahora digo, porque acabo de trabajar con ella nuevamente, y o sea, es una montajista, digo, no sé, ha editado una película que ganó el Oscar hace... ¿Cómo se llama? Una mujer fantástica. No, pero ella, la editora. Soledad Salfate. Soledad Soledad Salfate es chilena, ha editado varias pelis, digamos, bueno, varias series también. Ahora digo, como todo, la chamba para los cineastas son muchos los Netflix, Amazon, etcétera. Pero es una mae que es increíble, digamos, observarla trabajar y sus decisiones, porque a veces uno se enfoca mucho que el montaje son el corte, ¿verdad? Como la vaina del corte y la estructura y ya. Y a veces son detalles mínimos, a veces hay como la sensibilidad de realmente observar a lo interno de lo que está pasando y observarlo como una guionista, ¿verdad? Como qué es lo que hace falta aquí contar, qué es lo que me molesta, qué es lo que esta información necesita adicional, y a veces un montón de mañas que también tiene y así, ¿verdad? Y como que, no sé, yo realmente aprendí muchísimo de ella, como que es una montajista que agarró Medea. Yo, para variar, no tenía plata, ¿verdad? Ahí como que o sea, se involucraron los chilenos y ellos pusieron el montaje. Entonces, digamos, como que contrataron a Sole. Ella, además, en ese momento, digo, como la rockstar que es, de repente tenía mucho trabajo, estaba con otra película y la madre dijo, voy a agarrar esta película porque yo quiero ayudarte a hacer esta película porque me parece importante hacerla ya. Y se involucró y lo hizo y la sacamos rápido, realmente. Pero sí fue como o sea, sí es tan importante la persona que monte y sobre todo, primero que la persona que dirige y la persona que monte coincidan, porque ella y yo somos como digamos, como que tenemos una relación ping-pong, como dice una amiga mía, digamos, que es como, sí, tal vara, no, tal, ¿verdad? Y entonces es como y también siento que hay que tiene que tener o sea, un conocimiento, no solamente como del efecto de la verdad, sino también de narrativa. O sea, es una persona que entiende demasiado narrativa, que tiene una cultura visual enorme, que entiende de qué es lo que está contando, del discurso de lo que está contando, de lo que involucra cada una de las decisiones, ¿verdad? De lo que hace. Y creo que aprendí muchísimo trabajando con ella. Y que también al final no es mucho lo que, o sea, a veces tiene que ver con cómo acomodes las cosas, ¿verdad? Pero sí, no sé. Y una segunda opinión también, de no ser usted cuestionándose solo, sino una persona que le rebota las ideas. Exacto. Y ojalá incluso de otro país, de otra realidad, de otro contexto, ¿verdad? Sí, que lo vea diferente, unos ojos que lo vean diferente. Y ella trabaja ahorita en la edición de la nueva película. ¿Todavía no se puede decir nombre? ¿O sí? Sí, bueno, por ahora se llama Delirio. ¿Delirio? Sí. Y yo no sé, como que ahora ya no sé si le cambiara el nombre, ya se quedó así. Por el momento es Delirio. ¿Y en qué etapa está, digamos, en un porcentaje del 100%? Está avanzada en el montaje, digamos, ya vengo un poco a trabajar con ella un par de semanas. Y fue como es una película muy diferente, formalmente, digamos, a Medea. Es un thriller psicológico.
raro, ¿no? Porque no es como el thriller psicológico efectista que uno usualmente como que se esperaría, ¿verdad? Es Sigue raro. siendo de vampiros. O sea, sí. Sí. Okay. Sí, pero no es vampiros, Ajá, no sí, es que sí. son vampiros, que de verdad, sino es que está ahí inserta la metáfora de un vampiro. Okay. Sobre todo una figura de los Burdalax, que son unos vampiros eslavos que atacan a su propia familia, y que a mí me interesaba, digamos, esto porque al final describe cómo, bueno, porque los Burdalax atacan a su propia familia o a sus amigos y los convierten en vampiros, ¿verdad? Y yo siento que eso es como una metáfora muy tuanis para los círculos de violencia. ¿Por qué? Porque uno cuando es violentado y te hicieron daño y tenés traumas, usualmente atacas a otras personas y también las convertís en vampiros que atacan a otras personas, y así funciona la sociedad. Y eso ¿verdad? es muy cool. Eso es muy cool, como que en todas las historias, o sea, porque probablemente esa historia cuando se inventó hace no sé cuánto, funcionaba para un montón de cosas, exacto, pero cada vez nada más le va cambiando como el contexto, y eso está muy tuanis como en cuentos, historias y todo, que se va adaptando a la actualidad y sigue siendo lo mismo al final. Sí. La misma historia. Entonces, esa es como la metáfora que se incluye sobre vampiros en la película. Sí, o sea, tiene muchos guiños como de terror. No es, yo no siento que es como más thriller psicológico, porque nunca hay como un bicho que uno, ¿verdad? Pero siempre hay como una presencia. Siempre es como que va a suceder algo, como de que hay alguien observando, que hay alguien que se siente que nos puede hacer algo, que nos, ¿verdad? Como... Y también mucho está basado en la paranoia de los personajes y de sus traumas, ¿verdad? Entonces también es como del terror de ser una mujer, ¿verdad? Como un poco del terror con el que tenés que lidiar, que ya está inserto y que además te lo heredaron. Te lo heredó tu familia, te enseñaron a tener miedo. Entonces al mismo tiempo de eso va un poco la peli, de esos miedos como que nos heredaron y seguimos como heredándole a los demás. Y sí, bueno, tal vez si pasamos de Medea a Delirio, esta nueva peli, siguiendo como el proceso en que está ahora, me parece bueno. O sea, en Medea terminamos ya en distribución. Ahorita todavía no estamos en ese punto, está cerca, tiene su película, varios años, mucho trabajo. ¿Qué hace con su película aquí en Costa Rica? ¿Cómo un cineasta tico se mueve ya teniendo... O sea, ya uno piensa que lo más difícil es hacerla. Ajá. Pero usted la tiene, y ¿qué hace con esa película? O sea, usualmente... Depende del tipo de película, ¿no? Pero, por ejemplo, el tipo de película que yo hago, que es una vara más autoral, o, ¿verdad? O sea, este tipo de películas del cine latinoamericano van, que suena muy colonialista, ¿no? Pero en realidad van principalmente distribuidas en Europa. ¿Por qué? Porque existe un círculo de festivales que generan un público para este tipo de películas. Entonces, por ejemplo, uno usualmente, como funciona esta vaina, es que vas y lo estrenas en algún festival de los que les di, o sea, idealmente, ¿no? ¿Verdad? Es muy, puede ser, no sé, muy volátil un poco como el camino de cada película, pero, por ejemplo, usualmente intentas posicionar tu película en alguno de estos festivales. ¿Por qué? Porque en realidad... En los festivales clase A tienen una cobertura y tienen o sea, es como si fuera un sellito que te garantiza que inmediatamente te van a invitar a otro. O sea, como de que esa vara te garantiza un camino de distribución. ¿Y qué es un festival? O sea, si pudiéramos explicar qué es un festival, cómo funciona, qué sería dentro del cine. Es como, pues, este evento, ¿verdad? Donde proyectan películas, usualmente estrenos que no se han visto, o que no se han visto por lo menos en el país, ¿verdad? Y... por ejemplo, y los festivales más grandes tienen además una línea como curatorial. Entonces, por ejemplo, Cannes, Locarno, Rotterdam, San Sebastián, Venecia, no sé, cada uno de esos festivales como que tienen su visión del cine, y usualmente son los que crean como tendencias. O sea, la idea de un festival de cine es sacar lo último que ha creado ese lenguaje. O sea, como si fuera, esto es lo último que está existiendo en este tipo de cine. Entonces también es como un enfoque, a diferencia, por ejemplo, de una película más comercial, que puede ser taquillera, no sé qué, y un poco así es como se mide su éxito. Para este tipo de películas un poco se cuantifica
de una forma como de qué tan tendencia es un poco lo que vos estás proponiendo a nivel como de lenguaje, ¿verdad? O de propuesta. Y usualmente, por ejemplo, para un cine también emergente como el que nosotros hacemos, y pues obviamente hay como un interés porque la gente no conoce casi cine de Costa Rica, es como algo que no existe en el imaginario mundial. Entonces, a la hora de hacer una película de nuestro país y ponerla allá afuera, ¿verdad? También eso va a generar como un interés por saber qué es lo que, cómo, y eso, qué es lo que pasa en esos países, cuáles son los conflictos, cuáles son los personajes, qué es lo que se vive, o sea, y así es como uno termina un poco como conociendo incluso la vida de otros países, ¿verdad? Como... Que igualmente los festivales, o sea, de cierto modo, como predeterminan qué se va a hacer en ciertos... Porque uno, viendo las películas que entran y todo, tal vez pueda hacerse una idea de qué entra a esos festivales o qué esperan ver de Centroamérica, por ejemplo, que normalmente les gusta vernos sufrir, en muchos casos. Pero también la forma como uno lo cuente, porque si es válido, porque no es como que solo Centroamérica sufre y no Centroamérica habla sobre eso, sino es como uno lo hable para esos festivales y como se vea ya reinterpretado eso en la película, siento yo. Sí, no, eso yo creo que es como lo feo, ¿verdad? Pero como un poco, siempre va a haber una cosa, además Europa, consumiendo Latinoamérica, ¿verdad? Obviamente ya ahí empieza en una vaina que no deja de ser colonial, ¿verdad? Y también de qué es lo que yo quiero ver de esos países y qué es lo que yo apruebo o no apruebo, ¿verdad? Ver de esos países. Pero bien o mal, necesario. Claro, claro, y como sea también qué es lo que yo proyecto como, ¿verdad? O sea, qué es lo que yo quiero, y a veces digo, termina siendo una cosa tan jodida para los cineastas que terminan haciendo películas un poco para gustarle a, ¿verdad? Entonces un poco yo creo que es como que el dilema es cómo hago una película que sea fiel a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y que tenga una ruta de distribución. Sí, porque llega al festival, digamos, quedamos ahí, llega al festival, se ven festivales, digamos, si entra uno grande, lo avala para entrar como a más festivales, y ahí termina la ruta de la película. No, en realidad es como que, o sea, usualmente puede tener uno va priorizando, por ejemplo, primero estrenos por continente. En el mundo de los festivales, estreno por continente, luego estrenos por país. Entonces uno usualmente va como, de eso, depende de las invitaciones que tengas o a donde quieras mandar, ¿verdad? Pero también si uno también tiene que ser el brete, o un agente de ventas, o un distribuidor, etcétera. Luego uno lo distribuye en los países en sí, por ejemplo, principalmente uno lo distribuye en los países coproductores, o sea que, por ejemplo, tu país, Costa Rica, y de repente si la película es chilenotica, por ejemplo, entonces eso te garantiza una distribución que hay que hacer a huevo, digamos, en Costa Rica y en Chile. O sea, hay que ponerlo en salas, sean comerciales o no, pero hay que ponerlo en tu propio país. Y también a veces lo pueden comprar o adquirir distintos distribuidores de otros países. Entonces también, digo, no sé si de repente... y ahí pues te pueden dar lo que se llama un mínimo garantizado, ¿verdad? O un porcentaje de las ganancias, o ya eso es todo una vaina más compleja. Luego la distribución local, ¿verdad? En salas de cine. Plataformas VOD, que digo, ya eso está cambiando mucho. Hay muchas pelis que ya de una vez se estrenan en Netflix, por ejemplo. Y televisión, y pues también las proyecciones que vos puedas tener ya de otras fuentes o que te lo puede comprar, qué sé yo, como ya otros instituciones como museos o universidades, o sea, digo, hay una vida, depende además de cuáles son los temas que involucra esta película, puede tener una vida en muchos, o por ejemplo si es una peli de género, también hay todo un circuito de festivales y muestras que están enfocados al cine de género, o por ejemplo, no sé, ahora yo que hace poco produje un documental que era un poco de arqueología, entonces por ejemplo ya lo compran de repente museos, o si unos museos en Francia porque lo quieren tener un poco como de no sé qué, o distribuirlo, o una universidad que quiere adquirirlo para entonces también uno un poco lo tiene que pensar las películas en ese sentido, cuáles son como los temas que hay ahí adentro, porque hay una potencial línea de distribución más allá de los festivales y las salas de cine, que es lo común. Ok. Sí, porque
quiero hablar también un poco de eso, como su proceso como productora, que es de Objetos Rebeldes, que es el documental de, ¿se me va el nombre? De Carolina. De Carolina, Ajá. sí, que lo vi hace poquito. Bueno, hace poquito relativamente en el Magali. ¿Cómo fue ese proceso de cambiar de dirección a producción, cambio de roles? ¿Era la primera vez que producía? Mm, o sea, cuando uno dirige, uno produce, ¿verdad? Pero Siempre. como externo a un proyecto Era propio. la primera vez, sí, que me mandaba a producir algo que no fuera como en la U, ¿verdad? Muy loco, ¿no? Pero me gustó. O sea, como que me gustó mucho. Me gustó mucho porque no involucraba el dolor de la dirección. O sea, uno era tu proyecto, vos estabas ahí dándolo, viviéndolo, sosteniéndolo también. Además, también para mí fue un proceso muy como provechoso porque yo también me di cuenta que yo soy capaz como de levantar financiamiento. O sea, digamos, después de Medea, que no tenía un 5, ¿verdad? A de repente levantar, no sé, 2 o 3 fondos para una película que no es... Y yo decía, no, pero sí puedo, ¿verdad? Como que muy loco, ¿verdad? Pero también descubrí, porque me armé un poco como de herramientas para eso, puntualmente, de cómo es que funciona ese mundo, qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacerlo, cuáles son las estrategias. Entonces, para mí fue como un gran entrenamiento, además de que era lindo involucrarme en una película en la que yo creía, con una persona en la que yo creía en su trabajo, ¿verdad? Obviamente, como todas, ¿verdad? También es como toda relación a largo plazo, ¿verdad? Es como importante todo lo que uno puede vivir en medio de eso, ¿verdad? Es como una locura. Pero para mí fue muy tuanis, como en eso, como en foguearme en que cuáles son las vías de producción, de financiamiento, cómo funciona el mundo documental, que también es otro mundo, otro mundo de distribución, otro mundo de financiamiento. Es como si fuera de verdad otro mundo del cine, diferente, parecido pero diferente. Y también disfrutar involucrarme en una película sin tener que estar ahí como en carne viva. Sí, también tuvo el espacio para esas cosas, porque ser productor o productora lleva, o sea, conlleva un montón de otras cosas, desde lo de la película hasta como relaciones que tiene que hacer para conseguir cosas, Ajá. para tener contactos, saber dónde moverse. Igual en los festivales, me imagino que uno puede ir como a pichar proyectos. También se habla mucho de las fiestas, de los festivales. Yo nunca he ido a una, pero tengo muchos amigos que dicen que es un buen lugar para hacer contactos y que a veces un poco locas. ¿Ha tenido experiencias usted como en fiestas, como anécdotas? Sí, ¿Sí es lo que sí, dicen? sí. Sí, o sea, sobre todo lo tuanis es que uno conoce gente, a veces de otros países, que son como si fuera a encontrarte a vos mismo, pero de otro país. Ajá. O sea, con las mismas afinidades, que quieren hacer películas sobre estas varas, ¿verdad? Entonces de repente es como que uno, es muy lindo, porque uno se arma, o sea, conoce gente y desarrolla amistades o vínculos que muchas veces termina como en, no sé, coproducciones. O sea, yo, por ejemplo, las personas con las que actualmente coproduzco son personas que son compas, que conocí en esos espacios y que fui desarrollando un vínculo así. ¿Pero si eran fiestas o fue como Sí, a veces sí eran Sí, fiestas. a veces sí eran fiestas. Sí. O sea, si es real, Sí, te sí. ayuda a No, ir a no, una no, es fiesta un en relajo. Sí. O sea, es un relajo, además digo, porque muchas veces también hay una cosa muy loca de no estar en tu país, de estar en otro espacio, de conocer gente nueva, de ver películas nuevas, ¿verdad? Entonces uno está como súper estimulado, Sí. también puede ser muy abrumador. O sea, llega un Ajá. momento donde uno dice, bueno, ya, Ya, ¿verdad? mucha Y fiesta. más cuando te toca de repente pichar, exponerte. ¿Verdad? Es una vara como abrumadora y vulnerable, pero al mismo tiempo también maravillosa porque conoces personas maravillosas que les gustan las mismas cosas que a vos. Es Entonces una a experiencia veces, intensa sí, es ir demasiado a un intenso. festival. Es muy Más intenso. afuera Ujú. del país. Claro. Y bueno, adentro del país puede ser también abrumadora porque conoces a Sí, todo el pueblo, ¿verdad? sí. Entonces también es como una vara, pero igual es súper bonito. Y como sea, el tener esos espacios para ir y ver películas. Como sea, es como cuando uno ve una buena peli y sale de la sala y uno dice, no, ya me acordé por qué hago eso. ¿Verdad? Sí. Digamos, es como volver a tener contacto con esa vara que te enamoró desde un inicio, ¿verdad? Sí, con una buena peli siempre le recuerda a uno. Siempre es como cualquier cosa. Si usted ve un deporte, alguien que lo está haciendo bien, a usted le va a dar ganas de hacer eso, aunque no sepa Exacto. nada. A mí me pasa mucho. Veo deportes que
que jamás podría ser por obvias razones Ajá. y uno sale con ganas de ser profesional en eso. Claro. Eso pasa igual con el cine. Para ir cerrando, me gustaría hablar de un tema que me parece importante, quería saber su opinión, que es el auge que hay en Costa Rica en el cine. Si nos vamos específicamente, tal vez como a las directoras ticas, que tienen una voz que se está escuchando, que llega un momento necesario y como que están haciendo las cosas muy bien. Y podemos hablar, bueno, incluyéndola, Valentina, Kim Torres, Antonella y más, que tal vez se me van. Pero es algo como que por algo está pasando. Me gustaría ver su versión de qué piensa que está pasando, usted que es parte de... Sí. Es loco, ¿no? Porque te hacen mucho esa pregunta, sobre todo es como algo que llama mucho la atención en otros países, ¿verdad? Como que uno dice, pero Costa Rica, ¿por qué pasa eso, verdad? ¿Qué pasó ahí? Yo tengo varias teorías. Una teoría, realmente me la copié de Laura Astorga, que ella dice que realmente acá el mundo del audiovisual está tan dominado por hombres, digamos, donde nació el mundo del audiovisual, que por ejemplo era la Publi, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes eran las personas que hacían audiovisual? Incluso yo las pocas veces trabajé en Publi, ¿verdad? No pocas, yo trabajé como 4 años en Publi como asistente de dirección y luego intenté hacer un par de comerciales como directora y yo dije, bueno, muchas gracias, está bien, ¿verdad? Pero me pasó justamente eso, que era un ambiente tan hostil y tan heavy que yo decía como yo digamos no tengo la coraza y respeto mucho a la gente que la tiene y que puede hacerlo porque creo que hay que tener una coraza, digamos, hay que tener de verdad mucho colmillo, mucha coraza, mucha fortaleza y mucha como distancia a lo que estás haciendo y yo como que no puedo, digamos, entonces y eso hace que de alguna manera para ganarnos la vida, digamos, las mujeres que hacemos cine y audiovisual, etcétera, nosotras tengamos que autogestionarnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo, al igual que la mayoría de las directoras, tenemos nuestra propia empresa productora, conseguimos nuestros propios bretes por otros lados, nuestros propios clientes, y gestionamos nuestros propios proyectos. O sea, si yo espero que haya una compañía productora grande, que no sé qué, que diga, Alexandra, yo te produzco tu película, tu primera película rarísima, ¿verdad? Es como, no va a pasar. O sea, ¿sabes? Eso no va a pasar. Tal vez en otros países pase. Acá no, vivimos en un país chiquitito. Entonces yo tengo que armarme mi propia empresa productora, que eso me permite armar mis propios proyectos de películas y además buscarme otros bretes por mi lado y armar también toda mi dinámica de producción. O sea, como que yo tengo que diseñar mi propio imperio si quiero que exista, ¿verdad? Aunque sea una cosa chiquitita, súper artesanal, pero yo creo que eso es muy importante porque incluso antes de mí existieron otras mujeres directoras, no sé, como Hilda, como Paz, incluso como Patricia Velázquez, que fueron maes que de la nada, cuando nadie estaba haciendo algo, empezaron a armar de cero algo, solas, varas solas. Y yo, por ejemplo, teniendo profes de dirección que eran Paz, que la mamá me decía, no sé, pues, quiero hacer una peli con un grupo de amigos acampando en un parque nacional, venite conmigo y hacemos la práctica profesional. Y yo, claro, ¿verdad? O sea, y yo estar cerca de mujeres que lograron hacer eso y que era posible como hacer una película con pocos recursos y una película buena, que tuviera un alcance, que tuviera una distribución posible. Y para mí fue muy revelador, era como, esto es posible. O sea, si yo hubiera crecido tal vez en un ambiente donde solamente veo maes, principalmente maes que alcanzan, que trabajan con compañías grandes, que no sé qué, con presupuestos enormes, y obviamente también mucho de eso tiene que ver con el cine digital, ¿no? Digamos como que en algún momento los precios de producción se abarataron, entonces nosotros podemos comprar una cámara y hacer cositas, ¿verdad? Y que no es una cosa inaccesible, ¿verdad? No es que yo necesito $1,000,000 mínimo para hacer una película, ya no, ¿verdad? Entonces yo creo que fue como una mezcla de cosas entre la era digital, ¿verdad? Que eso hizo que favoreció y hizo más accesibles esas herramientas a las personas, así como
el hecho de que muchas mujeres que de alguna manera quedaron como marginadas de un espacio laboral y que tuvieron que autogestionarse su propio trabajo, y eso hizo, para mí, esa combinación de cosas, más la generación como la mía, que conoció a estas otras mujeres que abrieron camino, de ahí esa vara hizo que la vara de alguna manera se multiplicara. ¿Por qué? Porque es tan importante. Por ejemplo, hace poco yo di clases en Guatemala y me pasó que tenía una chica, una estudiante que era brillante. O sea, una mae que uno dice, bueno, esta mae, uno ya sabe que ya va bien, ¿verdad? Y la mae como que terminó el curso, no sé qué, y me dice, bueno, yo no sé, yo creo que yo tal vez quiero como actuar, no sé, tal vez, y yo, no, mamita, o sea, es como, siéntese, o sea, usted es directora, digamos, ¿qué más necesitas para creértelo? Digamos, lo tenés todo, digamos, tenés como el redor, la inteligencia, la disciplina, la sensibilidad, digamos, es como, vos sos directora, no sé si no te has dado cuenta, digamos, pero es como que, y ella como que me dice, es que no es lo mismo que me lo diga, digamos, o sea, porque para mí eso yo no lo he visto, ¿me entendés? En Guatemala hay muy pocas, no es que no existan, pero hay muy pocas mujeres directoras. Entonces el hecho de que ella no tenga un referente cercano, ¿verdad? Para ella eso no existe, lo que uno no ve no existe, ¿verdad? O lo que no se dice no existe. De alguna manera, el que ella no tenga algo cercano, accesible, dentro de su propio contexto, para ella eso no existe la posibilidad de ser directora, ni siquiera. Entonces yo creo que el hecho de que hayan existido otras mujeres directoras trabajando a la par mía, ¿verdad? Me hace pensar que es posible, que es viable, que no es imposible hacer cine, ¿verdad? Y que no es tan, o sea, obviamente es difícil, siempre va a ser un trabajo de mucho dinero y así, que involucrará mucho dinero, pero no es imposible. O sea, hay mucho que tiene que ver con cómo saber usar estratégicamente los recursos, y yo creo que es algo que también nosotros, digamos, como que nosotras las mujeres, incluso por las circunstancias en las que nos toca vivir, aprendemos a hacer esa vara ya per se, digamos, en nuestra vida cotidiana. Entonces, eso hace que las películas de alguna manera, pues, o sea, la producción de las películas sea algo que se nos dé de una manera como un poquillo más orgánica. Sí, como esa cercanía. Nunca lo había pensado así, la verdad, y tiene mucho sentido y no lo puedo explicar mejor. Pero, o sea, es algo que es importante, que está pasando, que me parece muy tuanis que esté pasando aquí, porque es algo que es a nivel mundial, porque hay industrias grandes donde todavía cuesta mucho, es difícil, pero que esté pasando aquí es algo bien tuanis. Ya para ir terminando, y agradecerle primero por el espacio, por venir a conversar. Y tal vez para terminar algo como más divertido, salirnos un poco de la seriedad. Ajá. Me dijo que iba a hacer martinis ahora. ¿Qué tal si nos explica cómo se hace un buen martini para cerrar y que la gente pueda ir a tomarse algo después del podcast? No, es fatal porque nunca he hecho martinis. Se me ocurrió, además, como que yo con mi novio invitamos a otro compa y además, no sé por qué se me ocurrió la idea de hacer martinis. Y ellos yo tampoco saben. No, o sea, bueno, según Pablo, mi novio, él sabe hacer martinis, ¿verdad? Pero no tenemos nada, entonces estamos buscando dónde comprar las copas, ¿verdad? Yo acabo de ir a la casa de un amigo por uno de esas cocteleras, como un shaker. Bueno, ¿qué se necesita? Okay, bueno, se necesita un shaker, ¿verdad? La vara, porque el martini tiene que estar frío, pero no tiene que llevar hielo, ¿verdad? Entonces, según entiendo, son 6 partes de ginebra con una parte de vermut seco, que es el que es blanco, aceitunas y un poquito del jugo de la aceituna. O sea, como el vinagrillo ese. Entonces eso lo metes en el shaker con hielo, lo mezclas para que se enfríe y luego lo sacas sin que la vara se le vaya un hielo. O sea, es como toda una cosa... Sí, es complicado. Sí, bueno, ya les contaré cómo me sale porque jamás lo he hecho, ¿verdad? Entonces como que en esas estoy. Ese es mi plan del fin de semana, hacer martinis. No, perfecto. Muchísimas gracias. Con eso terminamos nada más. Me gustaría, bueno, es un podcast como para ver el proceso de artistas, también como las cosas detrás, de industria también, como para un espacio para eso. No sé si le gustaría recomendar a alguien que sienta necesario que se escuche el proceso, de cualquier ámbito, como hablamos al principio, sí. Si le viene a alguien, la primera persona, dos, una. De... Juepucha.
persona que luego no se me viene nadie, pero déjame pensar un tirito de personas que me llamen la atención. Sí. Creo que hay, sabes, hay muchísimas mujeres también como en tecnología, ¿verdad? Bueno, ya la han entrevistado varias veces y todo, pero por ejemplo está esta ingeniera de la NASA, Sandra Kaufman, ¿verdad? Que ella me parece muy tuanis porque además ella tiene, no sé, creció en Atillo, digamos, es como... Viene un contexto. Exacto, viene un contexto muy distinto, ¿verdad? Y que yo siento que es muy interesante cómo llegó a eso. También pienso, justamente hoy en la mañana estaba en Fundamentes, que es como una fundación que tiene 13 casas en diferentes zonas de riesgo social de Costa Rica. Digamos, yo estuve hoy en Pavas, pero ahí no sé, en Alajuelita, en Talamanca. Y, por ejemplo, Laura Chacón es una de las personas, es una psicoanalista que es una de las fundadoras de esta... Y que me parece como muy loco, ¿verdad? Como pensar artista, pero realmente es un proceso creativo, ¿verdad? Y muy social, y que es muy bonito esta vaina porque es integral, porque dan talleres relacionados con arte, ¿verdad? Pero también atención psicológica, le dicen hasta casas de escucha. Y además, por ejemplo, tienen hasta un nuevo lugar en Talamanca, que en Talamanca es uno de los lugares con más índices de suicidio adolescente. Entonces, como que hoy, digamos, estando en ese espacio y escuchando sobre ese proyecto, como que yo decía, mae, que tuanis, creo que eso sería un muy bonito como espacio para, para saber cómo nace un proyecto así, ¿verdad? Y cuáles son como los impactos. No, perfecto. Lo vamos a intentar que venga, pero muchísimas gracias y con eso terminamos. Tuanis, estuvo muy bonito. Pura vida.